Hola. Este video da inicio a una serie de videos de análisis interpretativo de las canciones del nuevo álbum Magic Man 2, que será publicado el 18 de julio por mi artista favorito, Jackson Wang. Suscríbete si eres Jackie, porque lo incluiré varias veces en el contenido y te dejo el fanpage en la descripción. Así que comentemos, hablemos e interpretemos los lanzamientos que tenemos hasta ahora. Veamos primero las letras y luego el envío de cada uno. Activa la campanita para que te notifique cuando publique los siguientes capítulos de esta serie. Te dejo los originales en la descripción para que lo veas luego, porque no puedo ponerlo aquí. Empecemos por el principio. La primera canción, publicada el 12 de febrero de este 2025, High Alone. Baby, let's restart, fuck the past tense. Where I'm supposed to go fly with. Where my baby let me down, babe. You're the only one that I see. In the morning I wanna feed. Won't you just tell me what's new? Fuck all the other shit. As long as I'm in it with you. My heart is broke. Just bring me home. El sonido de esta canción es muy melancólico. Es triste, pero al mismo tiempo da consuelo. Es como estar flotando y siendo mecido. Aunque con un ritmo algo rockero de fondo, pero sigue siendo pop, creo. No sé mucho de géneros, pero suena cool. Personalmente me gustan mucho esos bajos y las vibraciones que da. Puedo decir que se siente y es casi como estar bajo el agua también. Me da esa sensación. Pero vayamos a la letra para ver qué nos dice la traducción de esta. Las primeras líneas son claras. Las personas te juzgan por lo que hiciste, lo que fuiste o la vida que tuviste, pero no saben quién eres realmente y en qué condición estás. Empieza a mencionar a alguien. Vi un lugar donde decía que se refiere a una persona especial, pero aunque eso parece, yo lo interpreto mejor como que se está hablando a sí mismo. Vemos que se dice, necesito que me salves. En situaciones oscuras tal vez hayas pasado por esos momentos en que sabes que debes hacer algo y te lo repites, pero tu cuerpo no te obedece. Yo relaciono esto con esos momentos, como si se lo estuviese pidiendo a sí mismo, porque a veces solo eres tú mismo el único que puede salvarte. Cuando dice fading, que se desvanece, desmaya o desploma, puede tener dos significados. Por un lado, desde una perspectiva personal, siente que pierde la energía, que no puede más o quiere rendirse, lo que habla un poco sobre depresión. Pero en otro posible caso, desde su perspectiva como artista, tal vez siente que pierde relevancia y que su carrera se ahoga. O tal vez ambas cosas. No puedo estar solo en este mundo. Tenerle miedo a la soledad, no saber cómo tratarla, y posiblemente sobre una dependencia emocional, pero no específicamente a alguien, sino a quien sea que pueda estar ahí. ¿Con quién se supone que debo perderme? Entregarse a alguien para no querer estar solo. Recuerda, ¿qué soñábamos? Ahora vivo en eso. Ahora vive en lo que antes aspiraba y debe recordar que era eso lo que él quería. Emborracharse solo no tiene sentido, porque se supone que el alcohol es un objeto para socializar, para relajarse, conversar y pasar el rato. Volvamos a empezar, que se jod el pasado. Como si quisiera dejar atrás todo eso que ahora parece un problema y hacer un cambio. ¿Con quién se supone que debo ir a volar? Parece que lucha entre la soledad y el deseo de conexión, de salir de ahí, pero sabe que es mejor adaptarse y aceptarlo. Cuando mi chica me decepciona, eres la única que veo. Sí, sigo pensando que habla de sí mismo. Al no saber lidiar con la soledad, se encuentra consigo mismo y le decepciona cuando no encaja en la imagen que tenía de sí mismo. Entonces, no puede ver más de lo que no le gusta de él. Por la mañana quiero sentir. Expresa el entumecimiento y la búsqueda de conexión, pero cuando salga el sol, o sea, cuando todo mejore, estará dispuesto. A la mierda todo lo demás. Espero que signifique que ya no importa lo que está afuera.
al enfocarse en comprender la soledad y conocerse a pesar de la incomodidad que eso conlleva, o está harto, no sé. Mientras esté contigo, mi corazón está roto, solo tráeme a casa. También pienso que es sobre sí mismo, como queriendo hacer las paces, volver a aterrizar y encontrarse al fin. Luego repite: solo en este mundo, eres perfecto, vale la pena, varias veces, practicando el autoconvencimiento y autoconsuelo como afirmaciones positivas, o eso creo yo. Y al final es realmente como si se estuviera desvaneciendo, perdiendo el aire, como un sentimiento de ahogo y desesperación. De hecho, Jackson también hizo eso, lo del autoconvencimiento y el autoconsuelo, en la canción de OK, donde habla de una ruptura amorosa y se repite una y otra vez que todo estará bien. Tengo que decir que vi el video en estreno y me sentí tan identificada que lloré las primeras 3 veces que lo vi. Sí, soy un poquito sensible y llorona, un poquito. Y no tiene subtítulos, ninguno. Esto es una queja pública, odio eso. Pero en fin, voy a narrártelo y luego le sacaremos el jugo. Si ya lo viste, igual te sirve como repaso. Si no, te lo dejo en la descripción para que lo veas al terminar aquí y captes todo directamente. Primero, vemos a Jackson encerrado entre 4 paredes, casi desnudo, en oscuridad, soledad, fumando y reproduciendo un videocassette del show en una TV. Y luego vemos que Magic Man, una versión más oscura y con ropa, va caminando detrás del escenario. Por el reflejo de los espejos vemos que es llevado por 2 personas. Luego, de vuelta al cuarto, podemos ver que el reflejo de Jackson en la habitación es Magic Man por un momento, como viéndose a sí mismo. Entra Magic Man a comenzar con el espectáculo con mucha seguridad y autoridad, con actitud de jefe y cara intimidante, para luego quitarse los guantes de una forma extrañamente sexy. No se los mostraré porque quiero que lo vayan a ver luego. Le ponen esposas y ya con todo el público viendo y la escena lista, lo suben para luego meterlo en la pecera, el tanque, con el público atento o algo así. Y vemos al staff detrás de todo organizando cada aspecto del programa, mientras el Jackson desnudo e aislado es espectador. Entonces dejan caer a Magic Man en el agua y comienza el show. Vemos un temporizador de 30 segundos. Magic Man intenta quitarse las esposas bajo el agua, mientras el público mira aburrido como si no pudiera morir ahí dentro, porque no es Aquaman, sino Magic Man. Pero justo después de que se acabe el tiempo, logra liberarse. O eso pensó, porque el staff lo encierra con un candado mientras le pide al público aplaudir, queriendo darle un mejor entretenimiento a ese público exigente y peculiar. Cuando él se da cuenta de que no puede salir, siendo un acto de circo entre su vida y su muerte, atrapado, ahogándose y luchando por aire, para hacer un entretenimiento de esta gente morbosa que se para curiosa para ver lo mejor de su desespero y se acerca a él mientras se debilita por la falta de aire. Por otro lado, el Jackson desnudo se ve ante un espejo que lo pinta y distorsiona su imagen a una versión más oscura, al tiempo que él intenta limpiarse y comienza a tener un ataque de pánico. Magic Man comienza a ahogarse. Luego vemos a Jackson sentado en el piso dentro de esa habitación oscura, donde la poca iluminación que hay es reflejada por agua. Volviendo al show, la audiencia rodea el tanque, lo señalan y tocan el vidrio como queriendo llamar su atención, como un pececito en una pecera, mientras se ahoga y golpea el vidrio intentando romperlo para salir. Pero solo logra hacerse daño y comienza a pintar el agua de rojo. Sigue luchando para salir, al tiempo que el espejo se rompe, con la imagen de Magic Man en el reflejo y explota hacia el Jackson desnudo, empujándolo hacia atrás, pero dejando entrar una luz que lo ilumina todo en ese espacio oscuro. Magic Man cae al fondo, rodeado del agua enrojecida, y el público ahora se da vuelta y se va del lugar al igual que él está, dejándolo ahí solo y tal vez muerto. Atrás, una cortina blanca se va tiñendo de rojo hacia arriba, muy arriba, y ese se queda solo y sin vida. Y el video cierra con la frase: las heridas más profundas
no son de tus enemigos. Ok, ahora vamos a exprimir esto y ver qué sale. Primero, cuando vemos al Jackson al inicio, en este escenario de aquí, creo que podríamos señalarlo como la versión que queda atrapado dentro de sí mismo, en algún lugar dentro de él, y ese lugar refleja el cómo se siente, encerrado, solo, en oscuridad, pero sin terminar de sentirse en un lugar seguro, a pesar de estar dentro de sí mismo. Está sin ropa, o sea, vulnerable y expuesto. Hay dos ventanas como si fueran los ojos. Este se esconde aquí como intento de evitar el dolor, aunque mientras más se evita, más permanece y se internaliza, pero a la vez que deja que Magic Man, la sombra, la versión oscura de sí mismo, tome el control, porque este tiene más seguridad, pero igualmente es el dolor, porque pues son la misma persona, con los mismos sentimientos, solo que cada parte de él mismo intenta procesarlo de una forma distinta, como para encontrar cuál funciona mejor, tal vez. Esta versión de él ve lo que vive a través del televisor, porque está desconectado de la realidad, está dentro, pero perdió el control de sí mismo. No pudo seguir en contacto con el exterior, pero no puede huir del todo y sigue consciente de lo que está pasando, aún estando escondido. Este estado emocional puede relacionarse con el entumecimiento, pero creo que va más con el modo avión, el piloto automático. Cuando no eres muy consciente de las cosas y tu cuerpo va por la vida casi por memoria muscular, mientras tu interior no tiene espacio para pensar mucho, encerrado, como siendo apretado por la incomodidad del sentimiento, aunque intentando evitar sentir como defensa al creer que no será capaz de aguantar el dolor. También está fumando, lo que podría simbolizar una toxicidad interior, un daño pasivo a sí mismo, como matándose lentamente y hiriéndose. O tal vez solo pensó que se vería más cool, no lo sé. Cuando Magic Man es llevado detrás del escenario, los hombres que solo vemos en los espejos pueden representar a la presión de la industria por siempre hacer que el show siga y siga, pero también puede ser una presión que él mismo se impone a seguir, por la responsabilidad que siente de hacerlo y no detenerse. Vemos cómo Magic Man se asoma en el reflejo del espejo por un momento, y podemos interpretarlo como dos versiones de sí mismo. En ese momento en que lo vemos en el reflejo, como una aparición de la sombra, es la versión de Jackson que no le gusta, algo así. Lo veremos más adelante. Las esposas y el staff manejándolo todo es como la industria del entretenimiento esclaviza y usa a los artistas. Cuando él logra quitarse las esposas y tiene algo de libertad, no sirve de mucho porque puede moverse, pero sigue encerrado con el fin de entretener a los espectadores. Pienso en cuando Jackson ascendió al cumplir su sueño y empiezan a trabajar en JYP. Ya dentro, cuando se quita las esposas, que tiene libertad artística, sigue dentro del mismo tanque de la industria siendo objeto de esta. También podemos incluir la crítica al público, a los espectadores, que disfrutan no solo de los logros e historias y lo que la gente comparte al público, sino también de los conflictos, la desgracia de otro, llegando incluso a provocarlo o incitarlo solo para entretenerse con el sufrimiento y luchas de otras personas. Y vemos las expresiones del público en el video a comienzo del acto, el aburrimiento y una gran falta de empatía, lo que es muy claro al final. Acaba el acto y se van al siguiente. Cuando Magic Man se da cuenta que está encerrado en el tanque, Jackson se mira al espejo, como queriendo reconocerse o conocerse, y vemos como mientras Magic Man intenta salir del tanque, en el reflejo aparecen lágrimas negras manchándole la cara a Jackson. Solo está en el reflejo, pero él intenta limpiarlo. Magic Man, siendo la sombra, según Carl Jung, la parte de la personalidad que es reprimida o ignorada, características, deseos, impulsos y emociones que tal vez vemos como negativos porque no se ajustan a la imagen que tenemos de nosotros mismos. La parte que rechazamos y nos lleva a querer ocultarlo, pero siempre está ahí, en el inconsciente, y siguen influyendo en el comportamiento y las relaciones. ¿Y qué pasa? Que aunque intentemos ahogar esa parte, esa versión, siempre se manifestará de alguna forma, y mientras más queramos encerrarla, más grande puede volverse, porque necesita que la escuches. Entonces, a veces, como en momentos de inestabilidad, tienen la oportunidad de salir, tomar el control, y se vuelve más difícil de manejar si no la terminamos de aceptar e integrar en nuestro yo. Entonces, vemos cómo Jackson comienza a tener un ataque de pánico
al verse manchado en el espejo justo cuando Magic Man, su sombra, comienza a ahogarse, a desesperarse y luchar por salir del tanque golpeando. Jackson intenta limpiarse, lo que no quiere aceptar de él mismo, y la sombra solo grita más fuerte porque no puede reprimirla, solo toma más poder. ¿Recuerdas la escena de Intensamente 2 cuando Riley tiene un ataque de pánico y justo en ese momento las emociones causan una avalancha de pensamientos, recuerdos negativos que habían desterrado de su mente llegando directamente a su conciencia? Amé y lloré esa escena como no tienes una idea. Literalmente eso, intentas esconder lo que no te gusta y luego, cuando llegas al borde, todo se desborda y viene todo junto como una gran ola a golpearte y te hace colapsar, pero también te hace crecer al obligarte a lidiar con eso y aceptarlo. Claro, luego de que pasa toda la tormenta. Vemos a Jackson, parece casi derrotado, cansado y adolorido, en el piso dentro de la habitación, con la luz reflejada por el agua en el fondo. Es una repercusión de lo que está pasando en el exterior y también una representación del sentimiento de ahogo, la dificultad para respirar y la presión en el pecho que experimenta, que se siente en ese momento, muy propio de la depresión y la ansiedad. El espejo rompiéndose y explotando puede simbolizar la transformación drástica o crisis en su vida debido a la fractura de su identidad, ya sea como él la veía, la imagen que tenía de él mismo, o la separación de las dos versiones diferentes de él, como puede ser el artista y la persona, pero también el quiebre de ilusión que él tenía, lo que podríamos ver en la vida real como la percepción que tenía sobre el mundo, la gente y la industria del entretenimiento, aunque también indicaría el fin de esa mentira, la revelación de la verdad. Entonces, el espejo en el misticismo y esoterismo de algunas tradiciones representa barreras o portales entre mundos. El hecho de que el espejo se rompiera hacia adentro, hacia el cuarto, puede significar que algo, la nueva realidad a la que se enfrenta, irrumpe en su realidad interior y derriba ambas versiones de sí mismo, o sea, todo lo que él creía. Y podemos ver cómo luego de destruir el espejo, la barrera que distorsiona su percepción, ahora ilumina el interior, porque al romperse la ilusión puede abrir los ojos y ver con claridad, aunque luego de recuperarse de la conmoción que ese cambio significa. Y vemos cómo ambos, Jackson y Magic Man, caen luego de eso. Entonces, al romperse la ilusión de todo, comienza a tener la lucha interna de entre las versiones de sí mismo, buenas y malas, enfrentándose a la pregunta de quién es realmente al final del día, como un encuentro consigo mismo por primera vez, para conocerse y encontrarse. Al mismo tiempo que hacia afuera conoce la soledad, donde por un lado puede ser la parte en la que el público, la gente que obtiene algún beneficio de él, puede mirar a otro lado y olvidarlo fácilmente, para ir al siguiente acto. Pero también como una oportunidad para aclararse y estar presente, aunque por supuesto es más difícil verlo así, sino después. Jackson cae hacia atrás, la realidad derrumbó el concepto que tenía de sí mismo, y el show termina. La frase final que da lugar a la siguiente canción me recuerda a una cita de Nietzsche, creo que se pronuncia así, que tocaré en el siguiente video. Quedó todo claro, ¿verdad? No quería que el video durara media hora, así que resumí todo lo que pude. Pero de todas formas, puedes comentar cualquier cosa que no te quedara claro, preguntas, aportes, eso lo valoraría muchísimo. Si agregarías algo más, si hay algo de lo que te interese conocer más, y si te gustó algo de acá o algo que puedo mejorar, quiero saberlo todo. No tengas miedo a escribir 5 párrafos de 10 líneas, tengo suficiente tiempo libre, lo leeré. Podemos debatir allá abajo también, porque por supuesto esto no es una crítica, es una interpretación mía, es opinión. Así que puede ser cuestionado. Lo que digo yo no es ley y esto es una obra de arte, en mi humilde opinión también. Así que es para eso, libre interpretación y perspectivas. Revisa la descripción y ve el video original. También te sugiero seguir con la serie, está todo en una playlist ordenada. Me despido con otro abrazo y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!